La Comisión Dominicana Permanente para la celebración del 5º centenario del descubrimiento y evangelización de América presenta Saludos, amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa 500 años de historia. En el programa de hoy, además de nuestros segmentos acostumbrados, Cultura 500 y Santo Domingo, Patrimonio Cultural de la Humanidad, tendremos una interesante conversación con uno de los hombres de mar más destacados de la República Dominicana. Se trata del contraalmirante retirado, don César Dewin Lavandier, quien conversará con nosotros sobre el almirante del mar Océano, don Cristóbal Colón, el marino más destacado de todos los tiempos. Incluiremos además secciones que nos permitirán conocer más a fondo los misterios de nuestra ciudad colonial y un reportaje acerca de la Catedral Primada de América. Continúe con nosotros. ¿Qué tal, mis amigos? Aquí estamos una vez más para ofrecerles un recuento de las actividades que se realizan en nuestro país con motivo de la celebración del 5º centenario en nuestro informativo 500. Los jóvenes integrantes de Aventura 92, 12 dominicanos seleccionados para un viaje desde España que sigue los mismos lineamientos del tercer viaje realizado por Cristóbal Colón en 1498, fueron agasajados en un cóctel buffet a su salida del país. El acto tuvo lugar en las oficinas del 5º centenario y fue el anfitrión, el presidente de la comisión, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien aprovechó la ocasión para dirigir palabras de aliento a los jóvenes viajeros. En el Aeropuerto Internacional de las Américas, el grupo fue acompañado por sus padres y familiares. Allí conversaron animadamente y revisaron sus planes. El suplemento cultural Coloquio del diario matutino El Siglo dedicó su contenido del sábado 16 de septiembre a las excavaciones arqueológicas que se realizan en la parte oriental del río Ozama, lugar donde fuera fundada la primera ciudad de Santo Domingo. Una interesante selección de textos desde la colonia hasta nuestros días acompañó la información de los hallazgos arqueológicos. La villa de Santo Domingo, fundada en el año 1498, luego que en 1497 los reyes católicos ordenaran a Colón la creación de nuevos lugares de asentamiento, llevó el nombre de Santo Domingo, pese a que, según el padre Las Casas, Colón pensaba llamarla Nueva Isabela. Fue Bartolomé Colón quien le asignó el nombre de Santo Domingo. El suplemento trae, fielmente reproducido en su portada, el foso de la fortaleza en el que posiblemente estuviera preso el almirante cuando en el año 1500 fuera destituido y encarcelado con sus hermanos por Francisco de Bobadilla. La exposición García Espino de monumentos coloniales se desarrolla en estos momentos en la ciudad de Baní y le acompañan importantes documentales sobre la vida colonial y los monumentos nacionales. Esta exposición se desarrolla en la provincia de Peravia como uno de los actos de divulgación científica y cultural permanentes que lleva a cabo la Comisión del 5º Centenario en todo el país. La exposición culminará el martes 26 de septiembre y en la misma se proyectan varios documentales como son 3 siglos de historia colonial, los nuevos vitrales de la catedral, los proyectos del faro y otros. Se reparte el opúsculo Fechas Colombinas Importantes del licenciado José Checheco, director administrativo de la comisión.
Italia pondrá en circulación ni más ni menos que 27 obras sobre temas colombinos a cargo de diferentes autores de varios países. Entre ellos están las obras tituladas América como la vio Cristóbal Colón y Arqueología del Descubrimiento Colombino, de los dominicanos Frank Moya Pons y Marcio Veloz Maggiolo. La nueva racolta estará a cargo de la Comisión Italiana del Quinto Centenario. Ya han sido publicados 3 tomos, 2 de ellos dedicados al diario de a bordo del primer viaje del almirante de la mar, Océana, y el tercero a la bibliografía colombina, reproducciones de documentos paleográficos y otros. Está a cargo de esos 3 volúmenes la destacada colombista española Consuelo Varela. Y hasta aquí, amigos de nuestro programa 500 años de historia, nuestro informativo 500. Hola amigos, en nuestra conversación hoy día tenemos un invitado muy especial. Se trata nada menos que el contraalmirante retirado don César de Win Lavandier, quien nos hablará del personaje de don Cristóbal Colón, el gran almirante del mar Océano, la realidad y el mito de este marinero, el marinero más célebre de todos los tiempos. ¿Cómo está usted, don César? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por haberme traído aquí. Gracias le tenemos que dar a usted, don César. Y estamos completamente a su disposición para expresarle todo cuanto sabemos sobre el gran almirante de la mar Océana, don Cristóbal Colón. Y usted sabe muchas cosas, don César. Por ejemplo, yo quisiera que usted me diera su apreciación del personaje de don Cristóbal Colón. Fue el marino más grande de su época. Y durante siglos, yo creo que no ha habido ninguno que ha podido llegar a la altura que él llegó en cuanto a los conocimientos. ¿Usted considera que era un gran marinero? Un gran marinero, un gran nauta, un gran cosmógrafo. ¿Cómo así, don César? Explíquenos. Que él poseía los conocimientos de su tiempo. Sí. Precisamente en su adolescencia hay una laguna. Muy pocos realmente conocen qué pasó y alguien considera que a los 21 años era un corsario de un personaje de la época y otros que era un aventurero. Pero en cuanto a su educación marinera de primera clase, ya él había viajado por todo el mundo conocido en aquella época y hay quienes aseguran que estuvo en Terranova y Groenlandia, porque ya en Terranova los españoles pescaban el bacalao. Y él adquirió un gran conocimiento sobre cartografía, fue amigo de Toscanelli y muchas veces discutieron sobre la redondez de la Tierra. Sin embargo, él estaba casada con la hija del gobernador de la Isla Santo, que hoy es Madeira, que también había sido un amante de la mar, había cruzado muchos los océanos conocidos y tenía una gran colección de cartas de navegación que le sirvieron a Colón para sus propósitos. Él consideraba que si la Tierra era redonda, como ya se decía en aquellos tiempos, era muy fácil llegar a la India por otro camino o darle la vuelta al mundo. Pero los navegantes de aquella época tenían siempre el temor de navegar hacia el poniente, hacia el oeste. El mar tenebroso, el mar tenebroso, por lo supersticioso de que había monstruos, pulpos que arropaban las embarcaciones,
otras clases de animales, dragones, y por último, al llegar a cierto paralelo, habían unas cataratas por las cuales se iban hacia el abismo insondable las embarcaciones. Eso se fue propagando entre los marineros y ninguno trató de investigar si realmente era cierto. Colón, después de muchas vicisitudes, hay quienes tienen informe de que estudió en Portugal. En Portugal estaba la célebre escuela de náutica del príncipe Enrique el Navegante, la escuela de Sagres. También que él se había orientado con algunos marineros que se presume que habían llegado cerca de las costas de la América. Indiscutiblemente que él sabía dónde iba. Él sabía. ¿Usted lo que cree que él sabía dónde iba? Sí, dónde iba. Lo que no tenía era conocimiento exacto del nombre de la tierra donde iba. Él buscaba Zipango, buscaba el Catay y se creía que era el camino del Asia más corto y no presumía que iba a ser el descubrimiento más grande de todos los tiempos, el descubrimiento de América. Pero ¿cómo fue posible ese descubrimiento? ¿Cuál era el tipo de naves que se usaban en aquella época? Bueno, ellos usaban lo que llamamos nosotros las carabelas, eran embarcaciones pequeñas, algunas con velas redondas o velas latinas, pero había otra mucho más grande que era la nao, fue la Santa María. Esa era la única de las embarcaciones que tenía cubierta, donde podían guarecerse los hombres, y se llamaba la nave capitana. Colón ya conocía el astrolabio y también conocía el cuadrante y podía observar perfectamente las estrellas. Los marineros de aquella época tenían miedo y por lo regular a la medianoche se paraba la navegación a esperar el próximo día. Ellos nunca navegaban de noche en aquella época. Hasta la medianoche nada más. Pero Colón siguió observando esa costumbre, pero llevaba un doble diario en el que apuntaba la realidad y iba haciendo, lo iba relacionando con los conocimientos que tenía sobre cosmografía, que hoy llamaríamos astronomía náutica. ¿Y él era fuerte en astronomía náutica? Él era, para aquella época, uno de los hombres que tenían más conocimiento del mundo celeste. Y él navegaba mucho por las estrellas. Él se guiaba mucho de las estrellas. Sí. Las estrellas son mejores que el sol para los navegantes. Inclusive en los momentos actuales, para poder coordinar los movimientos solares, se ha creado un sol ficticio y un sol verdadero, porque de acuerdo con el recorrido, el sol ficticio tiene su movimiento correcto, pero el sol verdadero tiene una diferencia de 15 a 16 minutos que se llama ecuación de tiempo, por lo cual se prefiere el sol ficticio para determinar... y ese es el que usamos en la navegación, y también las estrellas, que no engañan nunca. Bien, entonces volvamos al almirante del mar Océano. Él se guiaba principalmente por las estrellas. Por las estrellas. Pero hay otra cosa, contraalmirante, parece que él usaba también, él olía, ¿cómo dicen ustedes los marineros? El olor a la mar. Él olía el mar, él sentía el ritmo, la dirección de los vientos. Sí, él también, por el olor del mar, sabía cuándo venía la calma
cuando iba a haber tormenta. Por la salida del sol se daba cuenta cuando iba a ser un día ventoso. Por el titilar de las estrellas se daba cuenta si iba a haber mal tiempo o tormenta dentro de poco tiempo. De manera que él se aprovechó de esos conocimientos, lo ayudaron muchísimo, especialmente él sabía cuándo se aproximaba un eclipse, cuándo entraba en conjunción uno de los planetas con la Tierra, con el Sol, con Mercurio, y eso le daba a él de una vez la seguridad de que dentro de poco iba a haber viento favorable. Bien, ahí es que entra su conocimiento de los vientos alisios. Eso es lo que lo ayuda. Si cualquier otro de los navegantes antiguos hubiera puesto proa un poco más hacia el oeste, hubiera descubierto a América, pero ellos no, siempre se tiraban al este, paralelo a la costa. Tenían miedo. Consideraban que pasar un día o mediodía sin ver la configuración de la costa era señal de peligro para ellos. Entonces este hombre, además de tener conocimiento, tenía valor, era valiente. Valor y tenía facilidad de expresión para convencer a los marineros. ¿Y don de mando? Bueno, el don de mando no era tan fuerte como sus conocimientos marineros. Y eso precisamente se demostró aquí cuando llegó a la Isabela, cuando hubo ese alzamiento de Roldán, ese disgusto entre los mismos españoles, cuando Pedro Escobedo y otro de apellido Rodríguez hicieron sus barbaridades, él no tomó medidas contra ellos. Pero hay el don de mando en tierra firme, pero yo les pregunto, el don de mando en su medio, en el medio ambiente, en el medio del mar, lo dominaba. Dominaba a los marineros. La gente creía en él porque él tenía un magnetismo, un fanatismo religioso y a veces una humildad que iba a encontrarse con la soberbia. Muchas veces era soberbio, pero como marino él abrió las puertas del nuevo mundo. Se le acusa de muchas debilidades, se le acusa de ignorancia. Cientos de libros se han escrito condenándolo y muy pocos alabándolo. Él traía ya en sí la estigma de que era judío. En realidad, en el fondo, no se sabe si era genovés, si era portugués, si era gallego. Ay, si Taviani lo escucha, porque se han decidido que era genovés. Y hasta los catalanes, a veces. Sin embargo, él hablaba muy bien el latín y se expresaba correctamente en castellano. Tenía una mente calenturienta de ciertos escritores tropicales hacia la exageración. Él consideraba que algunas de las islas descubiertas eran mayores que España. Consideraban los ríos fantásticamente caudalosos. Pero ustedes los marineros no son un poco soñadores, no son un poco poetas en el fondo, guiándose de estrellas, de mar, eso no, bueno, eso no ese depende del estado anímico, porque cuando un hombre se siente impulsado por un recuerdo de algo que dejar en tierra, por ejemplo, que le viene un suspirillo que no había tenido pesares nunca, entonces se convierte en un poeta, aunque después rompa las cuartillas, la tire a la mar y vea como la mar la azota contra el costado. Pero ya eso es poético, ya eso es poético. Ya eso que usted está diciendo. Pero hay otros que realmente no sienten la mar como la sentía Cristóbal Colón en sus venas.
y dice que día que se pasa en la mar no se vive. Cuando yo era menos viejo, tenía un oficial que llegó a una alta posición en este país, que era telegrafista, que decía que día que se pasaba en la mar no se vivía. Sin embargo, habíamos otros que preferíamos el salvaje elemento de la mar dilatada contra lo que uno encontraba en tierra que firme. todo el mundo quería engañar al marinero. Dígame una cosa, don César, volvamos a don Cristóbal Colón, a otro marinero, a otro gran marinero. ¿Cómo ese conocimiento, usted me estuvo explicando fuera de cámara, que llegar fue importante, pero que para usted una de las cosas más extraordinarias fue regresar a España? ¿Cómo así? Explíquenos eso. Colón ya había calculado los vientos y las corrientes. Él había navegado, por eso no era un improvisado como la gente piensa. Y él entonces, supóngase que nosotros estamos aquí en la latitud 20, por ejemplo, de Puerto Plata, y él se remontó hacia la latitud 38 o 42 hacia el norte, y los marineros protestaron y pensaban que no iban a llegar nunca a su pueblo. Hicieron promesas, y ahí fue donde él se aprovechó de los vientos fuertes del oeste que lo iban a llevar precisamente. Y él lo sintió, y él sintió que esos vientos... Y eso ha sido la ruta que han seguido casi todos los marinos, aún en nuestros barcos de vapor. Siempre buscábamos un poco la latitud más alta para que la mar y la brisa nos dé de popa y vayamos navegando tranquilamente. Si seguimos la ruta que él trajo, iba a encontrar fuertes vientos y grandes tempestades. Es algo extraordinario, es algo realmente extraordinario, don César. Quiere decir que inmediato, llegando al norte de la isla desde Puerto Plata, él olió el viento alisio del oeste. Propiamente un poco más al este donde él iba, porque él salió de Samaná, donde en el 1943 se dio la célebre batalla de la Flecha. Sí. De ahí, desde Samaná... Fue a partir de Samaná que él Samaná, sintió el viento. Sí, de la parte norte, que él buscó el viento, lo buscó. Bien. Él le buscó el alisio que lo iba a llevar al punto de partida, de donde había salido, que era contrario, por la gráfica que vamos a ver, en el viaje de regreso, o mejor dicho, en el viaje de descubrimiento, al viaje de regreso. Y ya muy cerca de las islas de Cabo Verde y las Azores, fue que encontró grandes tempestades que le hicieron mucho daño, le retardaron la llegada, y él hizo muchas promesas, pero en vez de haber llegado a España como él pensó, él llegó a Portugal, donde lo hicieron preso y no querían dejarlo salir. Pero la otra carabela, porque ya nada más quedaban dos carabelas, sí, de los Pinzones, era mucho más ligera, y hubo aquí en la isla, alrededor de la isla, que se le desapareció desde el mes de noviembre, y él pensó que aquel se había ido a España como objeto de quitarle la gloria del descubrimiento sí, de las nuevas tierras. Entonces, quiere decir que fue ese conocimiento preciso de los vientos alisios que le permitió hacer este descubrimiento. Y cualquiera que a la vela vaya a España y no busque la ruta que llevó a Colón, llega, pero con mucho trabajo, porque se va a meter primero en el África,
Bien. Y después tiene que devolverse. Yo quería preguntarle algo, don César. Ese personaje, ustedes los marineros son propensos, tienen la tendencia a crearse historias, a tener historias, mitos muy bellos. Pero hay un mito que se ha tejido alrededor de la figura del gran almirante del Mar Océano, de don Cristóbal Colón. Se dice que él fue un hombre que tuvo mala suerte y que hablar de él, tratar de él, trae mala suerte. ¿Qué de cierto hay en esto? Usted como marinero tiene algo que decirme al respecto. Hay mucha exageración en parte a eso. Y por eso es que sigue siendo un personaje muy controversial. Judío converso. No lo querían los españoles, no lo querían los portugueses, no lo querían los italianos. Era un hombre tan recto en sus problemas a bordo de los barcos que no era popular con la navegación. Y eso que dicen del Foucault de Colón, pues ya proviene de que se perdió la carabela Santa María, que se encalló mientras un grumete estaba en el timón y él dormía. Después, algunos casos que le han ocurrido a personajes que han tratado sobre el aspecto de Colón, y se recuerda con mucha frecuencia que en el año 1948, el 12 de octubre o algo más o menos, cuando se ponía la primera piedra al faro de Colón, usaron procedimientos que llamamos atómicos, usaron el átomo. Sí. Y entonces una de las piedras que voló le destruyó al carro al presidente del comité pro faro a Colón. Sí, pero eso pudo haber sido un accidente, don César. Pudo haber sido un accidente, pero muchos consideran que inclusive hablar de Colón y hablar del faro de Colón es Foucault y trae mala suerte. Pero realmente la vida tiene su sorpresa. Y por lo regular algunos de los almirantes que hemos llevado el título de Colón hemos caído en desgracia y hemos caído presos. Sí, no me diga eso, entonces. Oh, sí, ¿cómo no? Muchos almirantes. Bueno, yo estuve de pensionado, no pagaba, sí, en La Victoria. Y entonces, como tenía un hermano que vino a defenderme, en aquella época... En la época de Trujillo, sí. No había abogado que defendiera a nadie. Resulta que a mí me soltaron muy temprano y al otro lo dejaron. Pero entonces se le cayó. El almirante tuvo suerte, bueno, entonces el otro fue... Entonces parece que Colón me favoreció. El Colón le favoreció a usted, al contrario. Pero esa es... Pero entre ustedes los marinos dicen que los almirantes del país tuvieron algunos... Y hay algunos otros almirantes que han tenido sus dificultades, ¿verdad? Sí, pero son gajes del oficio. Pero son gajes del oficio. Sí. Pero yo realmente no creo en lo que sea el propio Foucault de Colón. Algunas personas dicen que aquellos a quienes condecoran con la orden heráldica de Cristóbal Colón llevan pesadumbre toda su vida. Pero usted la tiene, la orden. Yo la tengo. Y usted lo veo yo hace lleno más de de alegría. 40 años. Mire. Y todavía tengo pataleo para 40 más. Muchas gracias, don César. Muchas gracias. Amigos, la encuesta nacional y muy pronto internacional del gran almirante don Cristóbal Colón, la realidad y el mito, es cada día más interesante. Hasta la semana próxima. Nos encontramos aquí en este histórico lugar
denominado La Vega Vieja, lo que fue la antigua villa de la Concepción de La Vega, porque hemos querido acercarnos al sitio y a la comisión que desde hace mucho tiempo viene trabajando con tanto entusiasmo en el rescate de la zona. Está conmigo el señor Francisco Torres Petitón, secretario de la Comisión de La Vega y uno de los asistentes arqueólogos. Nosotros quisiéramos, Torres, para beneficio de los amigos televidentes de nuestro programa 500 años de historia, que tal vez no han tenido la oportunidad de visitar este sitio tan importante de La Vega, que tú nos comenzaras a explicar los hallazgos que se han hecho desde el año 76 y que comenzó la comisión a trabajar aquí. La Vega Vieja, para los amigos televidentes, es un sitio muy importante dentro de las celebraciones del quinto centenario y ha sido designado uno de los grandes proyectos del quinto centenario, conjuntamente con la Isabela, la zona colonial de Santo Domingo, la Catedral Primada de Santo Domingo y la construcción del Fara Colón. La Vega tiene el privilegio de que fue de las villas fundadas por Colón y de las que él gobernó. Además también es asiento de innumerables primacías de la española y de toda América. Pero yo quisiera que fueras tú, Torres, que nos explicara todas esas cosas interesantes que el pueblo dominicano debe saber. Gracias, licenciado Checo, en nombre de la Concepción de La Vega y de la Comisión para la Puesta en Valor del Sitio Histórico de la Concepción de La Vega. Que los hallazgos más interesantes han sido ya la configuración del Fuerte de la Concepción, que durante muchos años, durante mucho tiempo, trajo inquietudes de si era de una torre, 2 torres, de 4 torres, o si era una estrella como los típicos fuertes hispánicos de principios del siglo XVI en el norte de África o en la misma España. Hoy conocemos que es un fuerte atípico, un rectángulo con 2 torres contrapuestas, muros de unos 5 a 6 metros de altura, y que nos tienen reservado para la historia de esas inquietudes y de esas incógnitas indescifrables para los que, como tú, aman la historia, de que por qué hay astillera con ranura para tiro de ballesta, ranura o boca para arma de fuego, un pozo que no se ha podido determinar si era prisión o si era depósito de armas, de pólvora o para el oro del rey. Hemos encontrado hornos del siglo XVI, 2 hornos muy similares a los que han aparecido en la Isabela. Restos de caballeriza de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Pozos internos de agua para abastecimiento de los militares y un acueducto con tubería soterrada de más o menos medio kilómetro de longitud. Sí, Torres, tú te referías, ¿no? Cuando hablabas de las torres, es aquella que está allá, ¿no? Sí, ahí está una. Aquella torre que si se ve la ranura que parece una cruz con un redondel debajo, sí, a la izquierda. A la izquierda. La parte horizontal era para tiro de ballesta. No aparece ninguna otra en el continente americano que tenga esta característica. ¿Y la otra torre estaba por aquí? Sí, aquí contrapuesta. Y aquí afuera ya las instalaciones de la caballeriza, herrería, hornos. Y ya afuera, entonces, la parte residencial. Esta parte de aquí adentro es la parte totalmente militar. Y aquí hacia la izquierda una oquedad que nadie ha podido determinar con exactitud cuál era el uso de la misma. ¿Cuál fue la importancia, Torre, para beneficio de los televidentes, que tuvo La Vega en ese tiempo? La importancia es que es centro de la ruta costa a costa. Todo tenía que pasar por La Vega y a La Vega venía todo el oro del rey, todo el oro de la iglesia. A La Vega vinieron todas las personas, todos los sentidombres de la Isabela que querían buscar riqueza para regresar a España y obtener nuevas posiciones.
Aparte de estos muros que estamos viendo aquí, tengo entendido, ¿no?, que han aparecido muchos objetos históricos valiosos en lo que se refiere a la cerámica, y también han aparecido innumerables esqueletos. Sí, tenemos el primer sello obispal del continente americano, el sello del obispo don Pedro Suárez Deza, un compás náutico del siglo XV, idéntico al que tiene la estatua de don Cristóbal Colón en Santo Domingo, sellos militares del principios del siglo XVI, la cerámica Vega Vieja, una tipología única propia de este lugar, y muchas vasijas con una de transculturación hecha por el aborigen para el español, nacimiento de la transculturación de la cerámica. Y también han aparecido muchos esqueletos, ¿no? Tenemos en el convento de San Francisco lo que yo creo que es quizás uno de los casos únicos en el continente, enterramientos típicos aborígenes con enterramientos típicos cristianos a menos de 1 metro de distancia el uno del otro. Sí. Sería bueno no explicarles a la gente qué significa eso de enterramiento típico. El enterramiento aborigen es un enterramiento en posición prenatal, de cuclilla, las piernas traídas contra el pecho, los brazos cruzados, para que el indio pueda volver a nacer. Entonces el español enterraba en decúbito supino, boca arriba. Y tenemos los dos enterramientos, el aborigen en esa posición con su ofrenda de alimento, de utensilios, enterramientos múltiples de adultos con infantes y enterramientos de adultos solos. ¿Por qué se dice, Torres, y tú que mencionabas hace poco el convento de San Francisco, que la Vega Vieja o la Concepción de la Vega es la cuna de la evangelización de América? Es debido a que en la Concepción de la Vega fueron bautizados los primeros indios en este continente. Quiero hacer la aclaración para que después no me digan estoy dándole a la Vega lo que no es. No es el bautismo del primer indio americano, porque el primer indio americano fue bautizado en Europa, sino los primeros indios bautizados en este continente, porque en el convento de San Francisco y en el fuerte de la Concepción se inició la labor evangelizadora de la iglesia en el continente americano. Aquí se inicia el mensaje de Cristo, de un hombre que debe luchar en favor del hombre, para bien del hombre y por el hombre. También tengo entendido, ¿no?, que aquí en La Vega fue el sitio donde Fray Bartolomé de las Casas dijo su primera misa aquí en La Española. Sí, aquí en La Española dijo su primera misa en la Concepción de la Vega, pero también nos dejó a los veganos un problema gramatical, y es muy curioso. Hay un río que se llama Río Verde, entonces no trae el problema gramatical de decir eres Río Verde. Sí. Aparte de eso, ¿no?, ¿cuáles otras primacías tiene La Vega? Fabricación del primer azúcar en el continente americano, la prédica en favor del indio frente a los reyes, los virreyes de España, la Concepción de La Vega, fundición del oro del rey, acuñación, unos dicen que de moneda, otros dicen que da medalla conmemorativa de la primera misa, el ajusticiamiento del subcacique Mauricio Torres, que reclama porque está bautizado, el derecho de trabajar a donde él quiera y por el salario que él quiera, el acuerdo Roldán, Cristóbal Colón, que prácticamente el documento se elaboró aquí en la Concepción de la Vega, la primera gran desgracia de América, el gran repartimiento de indios que tuvo lugar en la Concepción de la Vega, el primer obispo residente en nuestra isla, don Pedro Suárez Deza, la primera catedral que fue bendecida, por lo menos bendecido el solar desde Sevilla, y don Pedro Suárez Deza, que fue quien bendijo el solar de la Catedral de Santo Domingo, además de la primacía de haberle prestado la Catedral de la Concepción de la Vega, la Catedral de Santa María la Menor, los primeros dineros para iniciar su construcción.
dominicanos somos estrictamente el resultado de una formidable mezcla de razas, esencialmente de negros y blancos, puesto que la dureza del trabajo exterminó al aborigen. Pero durante 500 años, hombres de todas las naciones, con sus vicios y virtudes, han poblado estas tierras. Ante esta mezcla de razas y costumbres, es llegado el momento de preguntar, ¿qué somos los dominicanos? En la danza de las ocupaciones, encontramos al artesano celeste, perdido entre formas de barro y silencios. Levantan con sus manos sueños infinitos de barro. En cada tarro, vasija, encontramos la huella imborrable del África, de los aborígenes que poblaron estas islas. El principio de la alfarería se origina desde cuando los indios, aquí por ejemplo se conoce la alfarería cuando el señor Luis Leal vino a República Dominicana procedente de Cuba en el año 1965. Es una gran sensación para todos los alfareros cuando están torneando. No sé, se siente uno bastante orgulloso del barro y de su trabajo. Es un trabajo digno de hacer. Nosotros los torneros, cuando las piezas salen del horno nos sentimos bastante orgullosos, máximamente cuando el cliente la acepta con satisfacción. Eso nos llena a nosotros de orgullo. La alfarería es un trabajo bastante hermoso. Para nosotros es lucrativo y hermoso a la vez. Nos sirve para desarrollar nuestros pensamientos, incluso para controlar nuestro temperamento. La alfarería es uno de los trabajos más hermosos que yo he podido ver, digo, para mí, en cuanto a las artes manuales se refiere. ¿Qué somos finalmente? Somos lo que hacemos, pero sobre todo lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Todo comenzó cuando se demarcó el sitio donde se levantaría la iglesia. Al realizarse el traslado de la ciudad de Santo Domingo a la ribera occidental de los Ama, se escogió el solar junto a la plaza de armas, como era lo acostumbrado siempre que los españoles planificaban una población. El primer templo fue humilde, construido de paja. Fue para 1523 que el segundo prelado de Santo Domingo, el doctor Alejandro Gerardini, comenzó la construcción definitiva del sólido templo de piedra que nos llega hasta hoy. Según describe en este boceto el pintor Juan Medina, la solemne consagración del templo tuvo lugar en 1541. No es que realmente se llegara a terminar la obra de fábrica, pues el edificio de la Catedral de Santo Domingo es hasta el día de hoy un monumento inconcluso. De la torre solo se levantó la base. En 1546, el Papa Paulo III la erigió en Catedral Metropolitana, independizándola de la de Sevilla, de la cual había sido sufragaria. Su título de primada de Indias le fue confirmado en 1817 a perpetuidad. Esto significaba originalmente la supremacía sobre las demás sedes del hemisferio y la categoría de centro de la cristiandad en el Nuevo Mundo, haciéndola madre y cabeza de las primeras sedes eclesiásticas de América. Afronegrismos léxicos que se conservan en el habla popular dominicana no son ciertamente muchos, pero constituyen una muestra elocuente del proceso indicado. Uno de esos afronegrismos, o por mejor decir, afroamericanismos, es la palabra fucú, mala suerte, mal agüero o fatalidad. Patín Maceo la registra en su diccionario como dominicanismo, pero es de notar su uso con idéntico significado en la costa caribeña colombiana, en el estado Falcón de Venezuela y en Curazao.
Las feministas se encolerizaron porque generalmente a los huracanes y a las tempestades del Caribe se le atribuían nombres femeninos. Sin embargo, esta tradición data desde los primitivos habitantes de nuestra isla. Veamos. Este semí Guabancex estaba en un país de un gran cacique de los principales, llamado Aumatex, el cual semí es mujer, y dicen que hay otros dos en su compañía. El uno es pregonero y el otro recogedor y gobernador de las aguas. Y dicen que cuando Guabancex se encoleriza, hace mover el viento y el agua, y echa por tierra las casas y arranca los árboles. Este semí dicen que es mujer, y está hecho de piedras de aquel país. Y los otros dos semíes que están en su compañía se llaman el uno Guatauba, y es pregonero o heraldo, que por mandato de Guabancex ordena que todos los otros semíes de aquella provincia ayuden a hacer mucho viento y lluvia. El otro se llama Coatrisquie, el cual dicen que recoge las aguas en los valles entre las montañas y después las deja correr para que destruyan el país. Y esto lo tienen ellos por cierto. Y ya, mis amigos, en la parte final de nuestro programa 500 años de historia, nuestro acostumbrado recordatorio en nuestra Agenda 500 para que ustedes se integren a las celebraciones del quinto centenario. Tenemos que el 23 de septiembre se inicia desde la mañana y en el Museo del Hombre Dominicano el seminario sobre Fray Pedro de Córdoba. Del 25 al 29 de este mes de septiembre tenemos el gran evento titulado La emigración española hacia el Caribe desde finales del siglo XIX, a celebrarse en el Hotel El Embajador. El 27 está la exposición García Espino y los monumentos coloniales en San Cristóbal. Y el 28 de septiembre, el arquitecto Cristian Martínez, director de Parques Nacionales, disertará sobre la Isabela dentro del ciclo de charlas a los guías turísticos en el Museo de las Casas Reales. Otras fechas importantes, amigos de nuestra Agenda 500, tenemos que el 4 de octubre el concierto de música de cámara por el trío Dumki, que se celebrará en la zona colonial. También exposición sobre el humanista mexicano Alfonso Reyes en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y la apertura en la misma universidad del 12º Seminario Nacional de Restauración y Conservación de Monumentos. Por último, el día 5 de octubre hay un panel en la Sociedad Dominicana de Bibliófilos sobre la obra de Pedro Mártir de Anglería. Vamos a despedir nuestra Agenda 500 como siempre, dejándoles una importante frase. Esta vez del novelista Thomas Mann. La cultura es la continuidad del quehacer humano, porque solo el hombre tiene la facultad de crear, la cultura es el hombre. Amigos, gracias por estar con nosotros en nuestro programa 500 años de historia. En nuestro próximo programa volveremos a incluir las secciones que nos permitan reflexionar acerca de los últimos 500 años de historia de nuestra América. Hasta la semana próxima.
marco de la celebración del 11º Seminario Nacional